Buenas tardes. En nombre del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de nuestra universidad, les doy la bienvenida a este conversatorio que tiene como título La normalización de la violencia, reflexiones en torno a la protesta social en el Perú. Y preciso que este conversatorio con este título es el segundo de un ciclo que hemos organizado, que lleva como título general Crisis política, violencia y polarización, y que, como es evidente para todos ustedes seguramente, es algo que tenemos que hacer en nuestra universidad frente a la dramática, habría que decir trágica, situación que está viviendo nuestro país desde diciembre del año pasado, pero que además es una situación que, si bien en su expresión más crítica data de diciembre del año pasado, está envuelta dentro de un ciclo de crisis política, podría decirse de degradación de la vida política del país que viene desde varios años antes. Es así entonces que dedicamos ese primer conversatorio que acabo de mencionar a el tema de los estados de emergencia en el Perú, y lo enfocamos desde luego tratando de explorar el problema de el uso de la violencia, el uso de la fuerza pública en el marco de las movilizaciones y las protestas, pero también, yendo más allá de eso, quisimos enfocar esa conversación en lo que significa el uso repetido, el uso recurrente de estados de emergencia para la vida democrática del país en general. Lo decimos así porque, si bien ahora hablamos de el estado de emergencia que ha regido durante lo que va de este verano, o durante lo que fue este verano y todavía continúa, en realidad el recurso a la declaración de estados de excepción o estados de emergencia ha sido una práctica constante, una práctica sistemática, por lo menos en los últimos 20 años, es decir, durante todo el periodo de recuperación democrática del país después de la caída del régimen autoritario de Alberto Fujimori. Es decir, hemos vivido una suerte de paradoja por la cual la recuperación de la democracia en el país ha estado acompañada durante 2 décadas por un uso repetido de los estados de excepción por no uno, sino prácticamente todos los gobiernos que se han sucedido desde entonces, y son estados de excepción en los cuales, como todos sabemos, se sitúa en una circunstancia de vulnerabilidad a el disfrute, el goce, el respeto, la garantía de los derechos fundamentales o de los derechos humanos de la población. Eso nos tiene que llevar a pensar entonces en cuál fue la solidez, cuál fue la solvencia, cuál fue la estabilidad de la democracia que recuperamos en los años 2000-2001, y nos tiene que llevar, por lo tanto, a hacer un ejercicio de análisis crítico de todo aquello. Eso, repito, es lo que nos ocupó en el primer conversatorio, y en ese segundo conversatorio lo que hacemos es un giro en la mirada a la situación. Ya vimos los estados de emergencia. Ahora lo que queremos es observar con más detenimiento, acercando la lente, si es que se puede hablar así, a la naturaleza, la estructura, las características de la protesta o de la movilización social en sí misma. Es decir,
se trata ahora, en esta hora que vamos a compartir, de abordar algunas preguntas acerca de, en primer lugar, cómo podríamos caracterizar esta protesta o esta movilización social. Para empezar, seguramente ustedes pensarán si es que es válido hablar de esto en singular o si es que habría que hablar de las protestas y las movilizaciones. Para empezar, por lo tanto, cuál es la posible unicidad o la dispersión de ese fenómeno de protesta. Nos interesa preguntarnos acerca de, por ejemplo, cuál es la agenda, es decir, cuáles son los puntos de demanda discernibles en estas protestas, más allá de lo que es evidente que es el reclamo de cambio de autoridades, la renuncia de la presidenta Boluarte, la salida del Congreso, y naturalmente más allá de esto que es central, que es el reclamo contra las violaciones de derechos humanos que se han venido cometiendo. Como digo, más allá de eso y pensando en demandas, en reclamos de mediano o de largo plazo, podemos discernir una agenda aquí y cuál sería esa. Nos interesa también conversar un poco acerca de, si puedo decirlo así, la composición molecular, la estructura molecular de esa movilización, es decir, quiénes son los grupos movilizados, quiénes son los sectores movilizados, qué liderazgos es que son los que han emergido durante estos meses y qué horizonte tienen esos liderazgos, tienen las protestas y sus liderazgos, el horizonte de constituir un tejido político distinto para el futuro, y qué significa eso para las organizaciones con pretensiones de representación política existentes en este momento a escala nacional y en las escalas regionales. Es decir, como decía, qué tejido político está surgiendo aquí o qué nos dice esto acerca del tejido político existente. Y nos interesa, por otro lado, y con esto voy terminando estos primeros comentarios introductorios, nos interesa no olvidarnos de algo que está ahí presente, visible, y que es el recurso a la violencia. Hemos hablado en el conversatorio anterior, tendremos que hablar también en este conversatorio acerca de este uso abusivo de la violencia, es decir, de la fuerza pública por parte del Estado, pero tampoco cabe cerrar los ojos a el empleo de la violencia en algunos momentos y en algunos lugares también en el marco de la movilización social en sí misma. Y eso es importante siempre, pero tiene, digámoslo así, un valor característico en este momento porque, como comentaba hace unos minutos con nuestra invitada y nuestro invitado, este año se cumplen 2 décadas, 20 años de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y entre las muchas cosas que se presume que el país, la sociedad tendría que haber aprendido, es que la violencia siempre trae consecuencias trágicas, que la violencia no tendría que ser un recurso dentro de la vida política del país. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha pasado con el Estado, que no hizo ningún aprendizaje, al parecer? ¿Qué ha pasado en la sociedad para que, a pesar de todo, también haya brotes de violencia? Creo que es una pregunta desafiante, una pregunta retadora, una pregunta incómoda también, que sin embargo no debemos evadir, y mucho menos en un espacio como este, el de la universidad, que es un espacio que es para la
defensa de causas y ideales, pero que no es un espacio para cerrar los ojos por motivaciones de bandería política, por motivaciones de parcialidad política. Creo que el ejercicio de la vida universitaria consiste en hacerse las preguntas incómodas que de pronto, más allá de los muros de la universidad, la gente se resiste a plantearse. Y entonces es eso, grosso modo, lo que queremos proponerles en esta reunión, que no va a durar más de 1 hora, y para la cual tenemos 2 excelentes expositores, expositoras. Debo, sin embargo, hacer aquí una precisión en el programa que tienen ustedes o que pueden haber visto en línea. Teníamos 3 expositores. Sin embargo, lamentablemente, la profesora Maritza Paredes a ella le ha sobrevenido un problema insoluble y se ha disculpado y desde luego nos ha encargado que le presentemos en su nombre sus disculpas a ustedes. Y por lo tanto, en la mesa vamos a contar con, por un lado, Víctor Caballero Martín, quien es sociólogo, investigador y especialista en conflictos sociales. Víctor ha sido jefe de la Oficina de Diálogo y Resolución de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros y asesor en gestión del diálogo y prevención del conflicto en el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación. Víctor Caballero es autor de diversos artículos académicos y ensayos sobre conflictos sociales. Actualmente es asesor de la Presidencia Ejecutiva de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Y además de Víctor Caballero, vamos a contar con María Isabel Remy, Marisa Remy, socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomada en estudios en profundidad en Historia y Civilización por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Marisa ha sido viceministra de Política y Supervisión del Desarrollo Agrario del Midagri y directora del Centro de Estudios y Promoción Campesina de Piura. Ha trabajado sobre temas de historia económica y política, sobre sociedades rurales, desarrollo rural y descentralización, y actualmente es investigadora principal en el Instituto de Estudios Peruanos. La sesión la vamos a desarrollar en 2 momentos. En un primer momento, nuestra invitada y nuestro invitado van a hacer una exposición de aproximadamente unos 15 minutos cada uno. Y después de eso, yo, en mi papel de moderador de esta conversación, voy a plantearles algunos otros temas o preguntas para un desarrollo ulterior de sus ideas, y con eso vamos a tener entonces un segundo momento de intervención, y al final vamos a tener unos 5 minutos también para que nos ofrezcan algunas reflexiones finales sobre el tema. Sin más, entonces, yo voy a dejar en el uso de la palabra a Víctor Caballero Martín por un espacio de 15 minutos. En primer lugar, enormes gracias, Víctor, por aceptar nuestra invitación, y tienes la palabra. Muy buenas noches. Bueno, primero quiero agradecer la gentil invitación que me han hecho para hacer esta presentación y manifestarles que estoy muy contento de encontrarme nuevamente en esta universidad. Es mi universidad, yo soy egresado también junto con Marisa Remy de la Facultad de Sociología, y de verdad me siento muy contento de compartir estas ideas con ustedes, ¿no? Bueno, el tema que nos han convocado para dialogar
es bastante complejo y el periodo es bastante largo. Abordar el tema de los conflictos del 2001 al 2023 es realmente una tarea muy titánica como para hacer un resumen en 15 minutos. Lo que sí creo que es importante plantearles que mi reflexión tiene que ver con básicamente mi experiencia en la gestión de los conflictos sociales. Como digo, desde el año 2006 he sido funcionario en la presidencia del Consejo de Ministros en el tema de gestión del diálogo, y durante este periodo hasta la fecha he estado involucrado si no directamente, de manera también indirecta, en la gestión del diálogo y en la resolución, aunque esta es una palabra bastante, bueno, soberbia decir que se han resuelto conflictos, pero sí durante ese periodo he vivido momentos muy intensos en la gestión de los conflictos. Pero la primera reflexión que tengo que hacer es si tenemos un solo conflicto o una sola dinámica de conflictos, o si hay varios procesos de conflictos y cada una de estas tiene sus particularidades, ¿no? En el caso de los conflictos sociales, quizás es muy preciso señalar de que aquí en el Perú el inicio del tema, de la reflexión, del tratamiento de los conflictos ya como una categoría política y sociológica en el país se inicia en el 2004 con la muerte violenta del alcalde de Ilave, el también sociólogo Cirilo Robles, que como todos ustedes saben o recuerdan, fue muerto por la propia población en la plaza de armas de la ciudad de Ilave, acusado de corrupción. Posteriormente se encontró de que no había ningún motivo, ningún indicio de corrupción, pero igualmente fue muerto. De esa fecha a la actualidad, uno, o por lo menos hemos sido testigos, de una diversidad de casos de conflictos que no necesariamente obedecen a una sola lógica y que cada una de ellas tiene sus propias causas y sus propias particularidades. Por ejemplo, un tema bastante recurrente en el manejo, en el problema de los conflictos ha sido el enfrentamiento con la gran minería o con la minería por los temas de contaminación ambiental, y que ha sido un factor movilizador en varias regiones del país con puntos muy críticos, muy altos de violencia. Pero otro tipo de conflictos también ha sido que se produjeron entre poblaciones rurales contra proyectos mineros informales, y es básicamente este conflicto con la minería o contra la minería de oro, y además de ello existen los conflictos relacionados en disputa de terrenos entre diríamos, diversos intereses de mineros informales para poder apropiarse de terrenos. Es decir, hay una diversidad de casos que sería muy difícil articular, ver qué relación hay entre uno y en otro, pero sí es posible llegar a concluir, a una conclusión, diríamos, en el sentido de que una particularidad de este periodo es que el conflicto ha sido el elemento determinante para luego generar espacios de diálogo. Primero hago el conflicto y luego busco el diálogo. Esa ha sido, diríamos, la particularidad de los casos, ¿no? En cada uno de ellos, el factor violencia ha sido el dinamizador de los conflictos, ¿no? No ha sido el que ha retenido, los ha dinamizado. Cada vez que ha habido un fenómeno de violencia en el país, el conflicto se ha elevado en intensidad y en número de víctimas, ¿no? Y si uno hace un recuento de los por periodo de los casos de conflictos y el número de violencia, las cifras son pavorosas, ¿no? Que yo recuerdo en el periodo de 2006 al 2011, en el periodo de Alan García, segundo gobierno, y estuve manejando varios casos de conflictos, e hicimos un recuento de el número de víctimas que se habían generado
durante ese periodo. El número de víctimas llegó a 196 muertos en conflictos sociales, de los cuales 49 habían sido policías. Bueno, por el caso de Bagua y la Curva del Diablo, se entiende, pero eso era un número de 22. Los otros habían sido víctimas en otros conflictos sociales, pero diríamos el número de 179 víctimas en un periodo de 6 años es bastante dramático. Al punto tal que ya cuando en el año 2011 una de las políticas que se planteó fue, puede haber conflictos, pero no víctimas. Pero a los pocos días o los pocos meses, el número de víctimas llegó a elevarse y al final del periodo de Ollantumala, más o menos se contabilizaban 100 víctimas en esa gestión. En el periodo de PPK, el número de víctimas no bajó, se mantuvo, llegaron a ser cerca de 70 víctimas en conflictos, y en el actual periodo, en los primeros meses de Castillo, se generó más o menos un número de 30 muertos, de los cuales la gran mayoría se produjo por esta famosa disputa de mineros informales en Chala, donde el número oficial de muertos fue de 16, pero informalmente se señaló que eran más. Entonces, claro, ahí viene una reflexión. Puede haber, este tema de los conflictos se pueden manejar, pero el número de víctimas lo hace y lo torna inmanejable, y muchas veces el número de víctimas llega a generar una suerte de barrera que impide toda posibilidad de mejora y de tratamiento de los problemas y de las causas que generan este conflicto. Ahora, este número de víctimas es producto del enfrentamiento entre la población movilizada, el Estado y la policía. No necesariamente, o por lo menos sí puede decirse que gran parte obedece a ese conflicto, pero la otra parte es un conflicto entre pobladores. Es decir, el número de víctimas en Chala por mineros informales es un enfrentamiento entre pobladores. O los números de víctimas que se producen en las disputas en las zonas comuneras de Ayacucho, del sur de Ayacucho, por terrenos de oro, es un conflicto entre comunidades. Entonces, ese punto clave de la violencia y las víctimas, tenemos que entenderla como un problema que no permite una posibilidad de armar una solución o reconciliación, porque cuando hay una víctima de por medio, las posibilidades de encontrar acuerdos son sumamente difíciles, ¿no? Y a eso también hay que añadirle otro punto, que es la impunidad, ¿no? Del número de responsables de víctimas de asesinatos o de muertes en conflictos sociales que luego han sido juzgados y debidamente encausados, que yo tenga recuerdos, son poquísimos. Y creo que ninguno, ¿no? Lo cual te plantea un problema serio. Es decir, ¿los conflictos sociales te generan víctimas? Sí. Estos conflictos con víctimas luego pueden ser encausados, enjuiciados y los delitos debidamente sancionados. Es bien difícil decir si se puede, ¿no? Porque la experiencia nos indica que no. Por ejemplo, de las últimas víctimas en este conflicto en Chala, ¿cuántos hay encausados? Creo que ninguno. Ese es un problema realmente serio. Este tema, a su vez, tiene que ver con otro elemento que me parece fundamental manifestarlo, ¿no? Es que a lo largo de este periodo, donde ha habido, valga la aclaración, un desarrollo económico, un crecimiento económico bastante alto, las zonas de conflictos han sido justamente los sitios donde los temas de inversión han sido bastante altos, es decir, donde hay un desarrollo de inversiones, proyectos de desarrollo, o proyectos mineros, o diversos tipos de proyectos. La zona de conflictividad también se ha ido incrementando conforme se ha ido generando. Entonces, uno puede decir, ¿la pobreza causa conflictos sociales? Yo lo dudo. Creo que es otro factor lo que
generan los conflictos y probablemente en algunos casos tienen que ver con una disputa muy seria de la renta que genera tanto los proyectos de inversión minera, petrolera, o las disputas por apropiarse de terrenos que luego generan rentas muy, digamos, muy altas, ¿no? Entonces, ese tema también es importante considerarlo, ¿no? Ahora, dado que el tiempo es muy limitado, quisiera señalar de que lo que hay de diferencia entre este ciclo de conflicto del 2001 hasta el 2022, que es el nuevo ciclo de casos que empieza en diciembre del año 22, tiene que ver con una particularidad bastante distinta de la anterior. Estos son conflictos que se generan básicamente con una connotación política de disputa de poder. Es decir, mientras en el periodo anterior es una disputa por rentas o por apropiarse de recursos o por obtener mayores beneficios, en este caso del diciembre del 22 a la actualidad, aquí hay una particularidad que es un conflicto donde el tema del poder y de cambios en el poder resultan siendo lo determinante. Y creo que aquí me detengo un rato a reflexionar. El gobierno quiso deslegitimar estos conflictos que se generaron en diciembre o que se produjeron en diciembre luego de del intento de golpe frustrado de Pedro Castillo. Quiso señalar diciendo, deslegitimar, diciendo, son conflictos políticos. Y la verdad que sí eran conflictos políticos, o sí son conflictos políticos, porque lo que estaba en el fondo no era un proyecto político, no era una renta, no era un proyecto de inversiones, no era una renta. Yo llegué incluso al absurdo de escuchar la manera tan tosuda y absurda como planteaban este problema, diciendo, si uno tiene plata y se lleva una bolsa de 800 millones de soles para Puno, resuelve el conflicto en Puno. Eso lo decían. O lo que de manera desfachatada decía uno de los funcionarios, señalando de que estos conflictos en Ica los vamos a resolver con una feria de conflictos, una feria de servicios, donde íbamos a ir con peluqueros, dentistas, médicos, porque lo que necesitaba la población era atención de un dentista, de un peluquero y de un... Bueno, esa es la manera como entendían este conflicto, y no le dieron el real carácter de que en verdad la población se estaba movilizando por un derecho político de cerrar el conflicto, de cerrar el Congreso, la salida de Dina Boluarte, nuevas elecciones y, bueno, el planteamiento de una asamblea constituyente. Ahora, es el carácter político de esta movilización lo que explica el enorme impacto y la extensión que tuvo. Es decir, por primera vez, y eso no lo había visto desde el 2004 hasta el 2022, por primera vez 18 regiones al mismo tiempo se movilizaron con estas tres banderas, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera le dio sostenibilidad, le dio un carácter nacional y le permitió a la población mantenerse en una intensidad de conflicto nunca antes visto en el país, ¿no? Yo hice un artículo al respecto, manejando una información, donde me preguntaba por qué este conflicto que se inicia en diciembre había durado casi 2 meses con la misma intensidad. Y una razón, o encontré 4 razones para explicar este tipo de conflictos y diferenciarla del anterior. Una primera es el carácter político de la movilización. Por primera vez había una bandera unificadora. Ya no era un asunto de quiero mi proyecto de agua acá o mi proyecto de hospital en otro lado. Era una movilización que buscaba cambios en, ¿cómo se dice? Nuevas elecciones, cierre del Congreso, asamblea constituyente. Un segundo elemento que me permite señalar de que había cambios fundamentales es
quiénes se movilizaban y qué es lo que sostenía esa movilización. Y por primera vez pude encontrar que lo que se movilizaban lo hacían con un acuerdo de bases. Es decir, ya no era un acuerdo de las dirigencias, sino eran asambleas comunales las que decían, vamos a movilizarnos en nuestra zona y vamos a enviar nuestros delegados a Lima. Otro elemento clave que explica la diferencia de uno y otro lado es la revaloración de las autoridades originarias. En el caso de Puno, a mí me sorprendió encontrar el renacimiento o el resurgimiento de los famosos jilacatas, que eran los tenientes gobernadores originarios, que son los que llegaron a asumir el control de la movilización. Y por último, creo que es bien importante señalarlo, el hecho de que la solidaridad que encontraron en sus regiones y aquí en Lima es lo que permitió señalar o le permitió sostener un conflicto con la intensidad, como digo, de casi 3 meses. Muchas gracias. Víctor, nos das primero un panorama o una forma de ubicarnos en el periodo de 20 años y después creo que nos das también ya un vistazo a al tejido, la dinámica general de lo que estamos viendo ahora. Pasamos entonces ahora a escuchar a Marisa Remy por 15 minutos. Bien, muchas gracias, Félix, muchas gracias a IDEPUC por la invitación a conversar con ustedes sobre estos procesos complejos en los que la sociedad, como dicen varios autores, en un momento personas que la víspera están yendo al mercado, están yendo a trabajar, interrumpen su vida, ¿no es cierto?, y realizan juntos una acción colectiva, se convierten en un actor colectivo o en unos actores colectivos que entonces alteran la vida de los demás en defensa de sus propuestas, ¿no? Yo me voy a centrar en este último ciclo de protestas y luego avanzar a la conversación con Víctor sobre el periodo más amplio. Lo que podemos decir, me gustaría recordar, claro, el 7 de diciembre, Pedro Castillo anuncia su autogolpe de Estado, ese mismo día es vacado por el Congreso, es sustituido por su vicepresidenta Dina Boluarte, y al día siguiente una enfervorizada reacción popular empieza a manifestarse, como ha señalado Víctor, en 18 regiones del país. Si bien es cierto, ahora hablamos de Puno y el sur andino, que es donde ha tenido una persistencia mucho mayor, el movimiento llega a abarcar prácticamente todo el país, prácticamente todas las carreteras son bloqueadas, y lo que empieza a aparecer con mucha fuerza es que este movimiento es principalmente protagonizado por ciudadanas y ciudadanos de comunidades rurales que salen y, como señala Víctor muy bien, logran primero una solidaridad en las ciudades, también en Lima, y luego ya al final un rechazo también en las ciudades, que es que ya no pueden seguir soportando paros y desmovilización. Ahora, ¿qué ha pasado para que encontremos esta reacción política tan extendida, ¿no?, en todo el territorio, tan fuerte, tan radical, digamos, en el sentido de no negociable en sus propuestas, ¿no? Yo sigo acá una propuesta que ha hecho Eduardo Bayón, que dice que en este tiempo lo que se expresa en esta movilización, en esta enorme protesta, es un poco la crisis simultánea de procesos que se desarrollan en 3 temporalidades diferentes, ¿no? Uno es la crisis del proceso de construcción del Estado-Nación en 200 años. Fracasa la idea, la promesa de la vía peruana, la idea de la igualdad. Desde el COVID se hicieron evidentes
diferencias en la dotación de servicios que son ya insostenibles para la población, pero además, en el contexto mismo de la elección de Pedro Castillo, se hace evidente que subsisten y estallan en la sociedad reacciones excluyentes de racismo o de clasismo frente a lo rural, lo indígena, el maestro, en fin, ¿por qué va a estar en Palacio de Gobierno, ¿no? Una suerte de reacción, digamos, contra estos sectores que de pronto aparecen en la escena política y reclaman su gobierno, la crisis con Castillo lo que provoca entonces, digamos, este fracaso de un proceso de 20 años de construcción de un Estado que garantice la igualdad, provoca una reacción popular identitaria, ¿no? En primer lugar, hay una reacción de autoidentificación con el maestro rural, mestizo, pobre, asediado por la élite política y económica. Luego aparece también elementos de una autoafirmación étnica, aunque principalmente en Puno. Sin embargo, digamos, lo que es claro es que no se ha hecho todavía un estudio como cuando se hizo en la Comisión de la Verdad, pero uno podría decir que de los más de 60 muertos de este conflicto, la enorme mayoría son población que habla lengua originaria, o sea, son poblaciones rurales, indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hay una reacción identitaria frente a la desigualdad, ¿no? Un segundo proceso que entra en crisis es la crisis de la vigencia de 3 décadas del modelo neoliberal y de su promesa de progreso por el dinamismo de la gran empresa y del esfuerzo emprendedor de todos. Eso lo podemos ver con un poquito más de detalle con qué ha pasado en el ámbito rural, pero enormes esfuerzos de familias rurales, también algunas urbanas, por mejorar su producción y por entrar, si no tenían sitio en economía legal, en desarrollar economías ilegales, en lo que fuera por mejorar su vida, no terminan llevando progreso y bienestar a sus pueblos. Castillo había recogido en el Plan Bicentenario muchas de las demandas de servicios, esta segunda reforma agraria que la población necesita para seguir mejorando su vida, y la caída de Castillo entonces provoca una reacción popular, pero esta vez no solamente es identitaria, como dije, sino una reacción que es territorial, que es principalmente rural, que digamos, con alta concentración en los espacios regionales, sobre todo los del sur, y con un fuerte componente antilimeño, ¿no es cierto? No llegan los servicios al campo, se quedan en la ciudad y ahora sacan al presidente que nos los quería dar. Nuevamente la población rural siente que se queda sin sitio cada vez que hay un gobierno de cambio, incluyendo, por ejemplo, la reforma agraria de Velasco. Esta población rural muy pobre de la sierra siempre está, hagan su cola que ya va a llegar, digamos, y no llega, ¿no? O el chorreo con Toledo no llega, ¿no es cierto? Entonces es una población que ahora protesta como una protesta territorial también. Finalmente, hay el tercer elemento que hace crisis, que es la crisis de la representación política. La derecha hizo lo que había hecho ya cuando Keiko Fujimori perdió 5 años antes, que es no reconocer su derrota, ¿no es cierto? Y empiezan procesos de vacancia, denuncia por traición a la patria, interpelaciones a ministros, etcétera, aunque Castillo cae por propia mano, ¿no es cierto? Ahora, esta situación de un gobierno que es legal pero no legítimo, que está originado en un voto por el cambio, porque el voto por Castillo era un voto por el cambio, termina en un gobierno que legitima un Congreso detestado por la población.
Esto entonces, esta crisis de representación provoca una reacción popular democrática, que es una reacción de defensa del voto por el cambio. Entonces, estos elementos, creo, identitarios, territoriales y de opciones de voto, se manifiestan en esta fuerza de la protesta social. Hay que mencionar que esta sociedad rural efectivamente en el Perú ha estado cambiando. Tenemos unas sociedades rurales que en los últimos 20 años han hecho muchos esfuerzos por cambio. Un primer esfuerzo ha sido emigrar. Por primera vez en la historia del Perú, tenemos que de un censo a otro, del 2007 al 2017, hay una reducción absoluta de la población rural. Población rural sale, y esto, digamos, lo que hace es que el campo tiene menos excedentes poblacionales y entonces creo que puede producir mejor. Encontramos, por ejemplo, cambios positivos en los últimos 20 años, en los 50 distritos que tuvieron el menor índice de desarrollo humano en el 2013, la esperanza de vida en el 2019 ha subido el ingreso familiar per cápita. De los 50 distritos más pobres en el 2013, solo 7 son los más pobres en el 2019, y son curiosamente los más pobres de distritos, de regiones, como mencionaba Víctor Caballero, que son regiones de alto dinamismo del capital. Ancash, el distrito de Quillo en Yungay, es uno de los más pobres del país. Apurímac, en Andahuaylas, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, todas son regiones donde tienen un alto dinamismo empresarial ahora, además de que de los primeros distritos más pobres en este país son los de la Sierra de Piura y los de la Sierra de la Libertad, que son las dos regiones de mayor desarrollo de agricultura de exportación. Entonces, tenemos este enorme esfuerzo rural por mejorar su vida. Hay, por ejemplo, uno puede encontrar del 2008 al 2022 un crecimiento sostenido de la producción interna que entra al mercado mayorista de Lima, por ejemplo, como dato de producción. Hay producción nacional que está entrando a los mercados de manera importante y, sin embargo, se mantienen poblaciones sin condiciones de desarrollo. Entonces, hay un incremento de la demanda por alimentos que es respondida por el campo, hay elementos de cambio importantes, ya no encontramos en el campo rural, no sé, productividad de 3 toneladas de papa por hectárea, ahora lo mínimo que aparece son 8 toneladas, la gente está metiendo fertilizantes, comprando, hay circulación de dinero. ¿De dónde sale el dinero? De política social, bueno, de venta de productos, de política social, de economía ilegal. Se echa mano de lo que sea para mejorar la vida y a pesar de ello, la vida no mejora necesariamente. ¿Qué significa? Entonces, lo que hemos encontrado son procesos de cambio con grandes esfuerzos. Convertir Puno en la tercera o cuarta cuenca lechera del país es un esfuerzo impresionante de la población, y sin embargo tenemos déficits enormes en la satisfacción de necesidades, ¿no? 8 provincias de Puno se encuentran entre las 25 provincias con menos índice de densidad del Estado. En algunas de ellas, en Azángaro, por ejemplo, hay 4.7 médicos por 10.000 habitantes, cuando el promedio nacional es de 18.6. Tenemos espacios dejados de lado donde la gente entonces llega a un techo de cristal y no puede seguir mejorando.
Tenemos esta reterritorialización de las inversiones que desde comienzos de siglo incorporan zonas apartadas del país a dinámicas nacionales. Hay gente, hay dinamismo comercial, hay ciudades intermedias moviéndose, Fuerabamba, por ejemplo. Muchos negocios, es horroroso, las condiciones de vida son terribles, y sin embargo este movimiento no se traduce en progreso de los pueblos. ¿Qué hacen las poblaciones? Buscan vías formales, legales e ilegales, buscan opciones políticas. Es la población movilizada, es la que votó por Ollanta en el 2006, llevó a Ollanta a la presidencia en el 2012, votó por Verónica Mendoza en el 2016 y logra por fin en el 2021 su presidente Pedro Castillo, que termina fuera del gobierno, por mano propia, pero fuera del gobierno. Y entonces las opciones se acaban, las opciones económicas y políticas no aparecen a la vista de la gente, y lo que hay es solo la protesta. La protesta entonces de organizaciones con mucho componente rural. Lo que hace esto es muy parecido a las que mencionó Víctor en el 2004, no son bases de organización sólida en el sentido de antigua, fuerte, pero chiquitita, y las coordinaciones son muy difíciles. Las coordinaciones al interior de las propias regiones son difíciles. Hemos tenido el paro de ayer en Piura, y han habido más de 4 puntos de concentración porque no lograban ponerse de acuerdo en uno, aunque han habido miles de personas movilizándose. Y entonces no necesariamente están generando bases de una nueva representación social y política. Son cada vez más una sociedad más fragmentada, protesta toda junta por la misma razón, pero no genera, creo, todavía bases fuertes de opciones políticas, y el futuro entonces es enormemente incierto. Gracias, Félix. No, gracias, mil gracias a ti, Marisa. Yo quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes para motivar sus reflexiones en este segundo momento. Dijiste algo, Víctor, que me llamó mucho la atención. Creo que es un dato que no conocemos los que no somos especialistas en el tema. Esto de la cantidad de víctimas que en este ciclo de 20 años se producen por los choques entre las propias poblaciones, ¿no? Eso me ha impactado. Pero más allá de eso, en verdad, lo que te quería preguntar es lo siguiente. Hiciste una neta distinción. Antes de 2022, los conflictos eran por rentas. De 22 para acá, lo que tenemos es un conflicto por disputa del poder. ¿Hay algún punto de convergencia? ¿Hay algún trasvase? ¿Hay alguna comunicación, digamos, entre el conflicto por rentas y el actual conflicto por el poder? Otra forma de decirlo, en toda la protesta que se desencadena por la cuestión estrictamente política, se van sumando agendas de tipo económico, por ejemplo, asociadas con industrias informales, pero también con otras, o esa distinción se mantiene neta, ¿no? Y a ti, Marisa, quería preguntar, tenía unas preguntas que te quería hacer más en plan de abogado del diablo, pero no hay tiempo. Y te quiero más bien preguntar sobre algo en lo que tú eres especialista, que es lo siguiente. Cuando hablamos del conflicto de ahora, tendemos a pensar en este enfrentamiento, choque entre la sociedad rural movilizada y el Estado, entendiendo por Estado el Estado nacional gerenciado en Lima, el gobierno central. Pero en el medio, entre varias cosas que hay en el medio, está toda la política regional. Y lo que yo me estoy preguntando es ¿qué relación hay, si es que alguna, entre esta movilización y todos estos tejidos de política regional, o si esta movilización significa el pase a retiro, la cancelación de lo que conocíamos
como tejido de la política regional, ¿no? Creo que eso nos podría ayudar a redondear un poco la mirada que nos has ofrecido ya en tu primera intervención. Víctor, te dejo la palabra por unos minutos. Sí, en verdad una de las cosas que a mí me dejó estupefacto y realmente muy conmovido y angustiado es los conflictos que se producen entre las propias poblaciones y entre regiones, ¿no? El número de víctimas que se puede contabilizar producto de estos enfrentamientos es alto, o sea, no es poca cosa, y no son lugares apartados ni lejanos. De lo que recuerdo, en los que de alguna manera estuve presente, ya sea de manera directa o indirecta en la gestión del diálogo, el conflicto más violento que pude encontrar, pude ser testigo, es entre Arequipa y Cusco por el proyecto Majes Iguas 2. Ese es un proyecto muy violento, que terminó en movilizaciones de gente de la zona de Espinar y Canas hacia la zona de Arequipa y que terminó en toma de pueblos incluso. Entonces, claro, no se conoce mucho el detalle, pero así como ese caso del conflicto entre ambas regiones, tenemos conflictos hídricos entre regiones y provincias o conflictos por delimitación de linderos, que ha sido factor movilizador de poblaciones y por supuesto, de consecuencias de víctimas mortales. ¿Cuál es la causa de todo eso? En realidad hay un grave problema en el país de que las fronteras no están debidamente delimitadas. Y eso es un factor permanente de movilización, más aún si hay un interés muy concreto de recursos. Por ejemplo, los conflictos que pude ver en el sur de Ayacucho eran entre comunidades que se disputaban una veta de oro que estaba en el otro lado de su límite. Y decía que en el momento de definir el lindero, hubo una suerte de mano oscura y que de un sector o de un grupo que hizo que ese terreno pasara a otro distrito o a otra comunidad. O los conflictos entre Moquegua y Tacna por la renta minera. Entonces, ese es un elemento bastante duro como para poder decir la conflictividad social en el Perú es un problema que enfrenta a las poblaciones con el Estado, con el gobierno. Y no tomar en cuenta este elemento a veces nos hace perder de vista que hay graves problemas no resueltos en el país, precisamente en función de la delimitación de linderos, ¿no? Pero hay un elemento que me parece importante mencionar, que estaba en las preguntas. ¿Cuáles son los cambios que se han producido producto del conflicto social, ¿no? A nivel de cambio de legislación, sí han habido varios cambios, ¿no? O sea, ha habido una modificación de la ley del canon minero producto de estos conflictos, positivos, claro está. Ha habido cambios con normatividades que les permite a la población ahora tener un rol más protagónico en lo que se llama la licencia social o en la búsqueda de que la población sea considerada en estos procesos de diálogo. Pero nada de eso, obviamente, satisface a la plenitud de la demanda de la población. Por lo tanto, vamos a concluir en esta parte señalando de que el conflicto genera cambios. Sí, genera cambios. Es importante que los cambios se produzcan antes que se genere un conflicto, también es importante. Pero por la particularidad que tiene el país, primero es el conflicto y luego el cambio. Ahora, hemos aprendido de esto, ¿no? Yo creo que es muy difícil que se haya aprendido mucho, ¿no? Pero sí hay algunos cambios que es importante considerar, que yo, por ejemplo, los puedo ver, dado que he tenido un problema, un manejo de casos casi durante estos 20 años, que durante estos 20 años ha habido nuevos liderazgos que han surgido en la negociación de conflictos, sí es bien importante considerarlo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, una particularidad ahora de en los procesos de diálogo es encontrar una nueva generación de líderes
políticos en la negociación de los conflictos, ¿no? Y esta nueva generación no son, como diría Marisa, no son cualquier persona, son profesionales también. Tienes a maestros, ingenieros, técnicos, agrícolas, que están liderando sus pueblos y que tienen una capacidad de negociación y de diálogo muy grande. Y eso lo podemos ver en la negociación, en el conflicto de las Bambas. Es decir, tienes a gente con mucha capacidad de diálogo. El que no aprende es el Estado, porque cada vez que hay cambios, cambia el representante del Estado en la negociación del conflicto. Y llega sin saber nada y se encuentra con una población o con liderazgos que sí tienen esa posibilidad de haberse aprendido durante la gestión del conflicto. ¿Que hay nuevos liderazgos? Sí. Y el análisis de los liderazgos es importante tomarlos en cuenta. Yo creo que es muy importante. No puedes, esa es la primera conclusión que yo saco de este proceso de conflicto, no puedes ir a un proceso de diálogo de un conflicto sin entender y conocer el tipo de liderazgos que tienes al frente. Segundo lugar, es el rol de las autoridades comunales y tradicionales. Este último periodo de conflicto de diciembre a la fecha, sí ha dejado en evidencia no solamente el factor étnico que señala Marisa, sino también cómo este factor étnico está mostrando a autoridades comunales consideradas tradicionales como las legítimas autoridades de sus pueblos y de sus territorios. Ahora, ningún gobierno regional en Puno puede tomar una decisión si no consultas con la asamblea de los gilacatas que existen en sus provincias, que son los que determinan qué cosas se tiene que hacer. Ahora, así como hay en caso de Puno, también se ve en las provincias en Ayacucho, en Apurímac, en Cusco. No conozco si en el norte se está dando esto, pero sí tomar en consideración que este proceso de conflictos ha terminado revalorando el rol de autoridades comunales y tradicionales por encima del alcalde provincial. Bueno, tú también, Marisa, debe haber visto cómo llegaban al ministerio, cómo llegan a los ministerios alcaldes con sus presidentes de comunidades y el alcalde escuchando lo que dicen sus presidentes. Ese es un elemento importante a considerar. Y un tercer elemento que sí creo que es producto ya de todo un ciclo de conflictos es el control territorial que se produce en el país, producto de esta cadena de conflictos. Ya hay un determinado control territorial. No es que el Estado ha perdido el control del territorio, no, porque el Estado también son ellos, ¿no es cierto? Es decir, uno confunde y dice, el Estado es el poder ejecutivo y el poder legislativo. No, también son las autoridades comunales legítimamente organizadas. Ahora, en la última, hay una convergencia, una comunicación entre el periodo pre-diciembre de 2002 con este periodo. La comunicación está en estos tres tipos de liderazgos y de nuevos elementos que están presentes en la movilización social. Clarísimo, muchas gracias. Marisa. Sí, gracias. Bueno, a ver, ¿cómo comienzo? Una primera cosa que quería referirme a algo que han mencionado antes de responder a tu pregunta, que es muy dura, que mencionó Víctor al comienzo, que dijo que primero hay un conflicto para abrir un diálogo. Creo que hay una primera cosa previa. Normalmente en este ciclo de conflictos, desde el 2004 por lo menos, siempre hay una gestión previa, una carta, una demanda, que alguien no contestó, que se perdió, y luego se desarrolla el conflicto por visibilidad, porque si no nos hacen caso, ¿cómo hacemos para que nos...? Y entonces se abre un diálogo. Un elemento diferente ahora es que ahora no se ha buscado diálogo, ¿no? Sino ha habido una protesta, devuélvanme mi voto, más o menos, ¿no es cierto? Y entonces, si no pueden devolverme a mi presidente, devuélvanme la capacidad de votar, y por eso elecciones anticipadas. Yo creo que ahí hay una diferencia fuerte, porque siempre hay una búsqueda de diálogo. Bueno, no siempre, ¿no? Han habido algunos movimientos muy radicales, por ejemplo, contra la minería, en el caso de Cerro Quilich, el caso de Tía María, el caso de Tamborande,
donde la gente no busca una redistribución económica, sino se niega a que su vida sea afectada por la minería, digamos, ¿no? Pero en la mayoría de casos sí abren un proceso de diálogo. Entonces, uno de los problemas que muestra esta secuencia de conflictos, y como Víctor recuerda, con algunos cientos de muertos ya, digamos, es que no necesariamente el Estado está, o sea, a pesar de que los conflictos son sobre los mismos temas, han sido sobre los mismos temas, no han generado políticas, salvo muy pocos casos, como los ha recordado Víctor, a los que yo sumaría el cambio en la ley agraria, cuando fue el conflicto del 2020, que ese sí me tocó muy directamente asistir. Pero, digamos, normalmente no, normalmente lo que hay es una mesa de diálogo que tramita o no tramita el problema puntual, pero muchas veces no hay ni siquiera la oficina clara que deba resolver el problema que levanta la población, ¿no es cierto? ¿Dónde voy cuando tengo un problema con una comunidad limítrofe? O sea, la oficina de demarcación de la PCM, no exactamente, el gobierno regional no exactamente, el gobierno local tampoco del todo. Entonces, no tenemos un Estado que con claridad digamos, después de 20 años o 30 años de conflictos con algunos muertos, tenga una nueva organización que diga, pero hay un montón de estas demandas, y entonces, ¿cómo genero los cambios institucionales, los cambios dentro del propio Estado para poder resolver? Seguimos teniendo una oficina de diálogo que lo que hace es abrir mesas y luego patear pelota, ¿no? A ver, Ministerio de Economía me resuelve acá, Agricultura acá, pasa la pelota y al final nadie va a responder. Me acuerdo cuando Víctor era secretario técnico, secretario de conflicto, de diálogo y conflicto, un conflicto que había con la población que está al lado del lago de Junín, donde está la central hidroeléctrica del Mantaro, que alimenta Lima con luz, y era una población que no tenía agua, no tenía luz, y habían habido 20 veces en que había habido actas que les decían, vamos a darles y vamos a darles, pero luego nada de eso funcionaba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la población? Se levanta, hace una toma y dice, yo voy a impedir que funcione la central hidroeléctrica del Mantaro. Pánico atroz, ¿qué va a pasar? Llamen a la policía, al ejército, o resuelvan el problema. Entonces, tenemos este Estado que ha respondido muy poco a lo que ha respondido poco en el sentido, no es que no da plata, o sea, sino que responde poco como diseño institucional a lo que realmente le genera problemas a la vida de la gente. Y creo que eso tiene que ver, entonces, con esta demanda de cambio que ha habido en la protesta actual, ¿no? Con la expectativa de que este era un gobierno de cambio y ya no lo es. A ver, ¿esto qué tiene que ver con descentralización? Porque mucho de lo que yo he dicho podía haberse resuelto con un proceso de descentralización consistente. Y creo que no lo hay, y ha sido realmente un diseño que ha fracasado, no solo como diseño institucional, sino además, y esa es la pregunta que me hace Félix, como política regional. Creo que cada vez es menos claras las opciones de política regional. Las personas saben que están votando por un alcalde o por un gobernador que probablemente va a tener altas dosis de corrupción. Siguen habiendo 20 candidatos, 18 candidatos en los gobiernos regionales más grandes, con más plata, etcétera. Y entonces creo que no solamente hay un pase al retiro de la política regional, porque no veo un vínculo entre estos procesos que hemos vivido en este último ciclo de protestas y en los anteriores, un vínculo con la política regional. Es cierto, se le
culpa a los gobiernos regionales de toda la plata que han tenido para gastar y no han gastado, cuando no hay un alcalde que pueda gastar sin autorización del MEF y del sector, y entonces no le autorizan el proyecto. Esos son los GORES, ¿no es cierto?, que habrán oído ustedes hablar, estas reuniones de gobernadores con funcionarios que lo que hacen es destrabar la inversión. A ver, hace 3 años presentamos el proyecto 2557 para hacer un reservorio y usted, ministro de Agricultura, no nos ha contestado. A ver, mi funcionario. Y empieza a verse, ¿por qué no se ha respondido? Porque un gobernador no tiene autonomía para ejecutar las obras. Quizás menos mal, ¿no es cierto?, que no la tenga, pero no la tiene. Y entonces, ¿no han resuelto nada? No, no han resuelto nada. Un alcalde negocia 27 proyectos con los diferentes sectores del Estado, le ligan 4. Esos 4 los ejecuta, pero no necesariamente es lo prioritario. Y entonces, este diseño bastante perverso en el que hay mucha plata, alcaldes y gobernadores muy interesados en que les autoricen ejecutarla, cualquiera esta sea, porque esto va a generar un contrato con una empresa con la que hay algunos vínculos, etcétera, y entonces el aparato de corrupción ha ido alimentando este espacio regional. Creo que así como la política regional, que ya tiene poca legitimidad en las regiones, creo, tenemos que empezar a pensar cuál es el nuevo diseño de regionalización, de descentralización en el país, porque el actual no sirve en absoluto y no canaliza las expectativas de la población, no prioriza en qué es lo más importante y no tiene capacidad para llevarlo adelante. Y entonces la población ha estado participando mucho, siguen participando en presupuestos participativos, sigue esperando que el gobierno local finalmente les haga la pequeña casa del artesano en la comunidad nativa de San José. Y van porque puede ser que les ligue, pero no es que necesariamente por ahí pasa realmente la forma como ellos ven que vaya a realizarse sus prioridades. Creo que fue un voto, es una opción, por eso es que es político, porque está el poder de decisión en juego y eso es lo que la gente siente que ha perdido, ¿no? Eso. Bien, muchas gracias, Marisa. Bien, nos hemos excedido en realidad ya 15 minutos respecto del tiempo, no por ustedes, de ninguna manera. Y en todo caso, me parece que han sido una hora y pico muy rica en ideas. Creo que lo que Víctor y Marisa nos han traído nos permite cumplir la meta con la que habíamos convocado esta reunión, que era eso, ¿no? Ofrecerles a ustedes y también tener nosotros una visión más cercana del tejido de toda esta movilización que estamos presenciando o en la que se está participando también. Algo que nos permita discutir sobre esto, pensar sobre esto, yendo más allá, ¿no? De los lugares comunes, los estereotipos y las falsedades también que circulan en general en medios de comunicación, redes, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, me parece que Víctor y Marisa nos han ayudado enormemente. Por eso es que quiero redoblar mi agradecimiento, Víctor Caballero, Marisa Remy, por su participación. Darles las gracias a ustedes también por su asistencia, su interés, su compañía en esta reunión. Avisarles que el tercer conversatorio de este ciclo va a tener como tema lo que mencioné antes, la polarización. Será entonces la tercera mirada que queremos dar a este momento que estamos viviendo. La fecha va a ser circulada, informada por todos nuestros recursos muy pronto. Entonces, con esto
Otra vez, muchas gracias, Marisa, muchas gracias, Víctor, muchas gracias a ustedes. Tengan buenas noches. Hasta pronto. Espero que les haya gustado. Excelente, excelente. Tú vives en Lima. Ah, sí. Tú vives allá para...